Hola compañeros, esto es Acuarios BCN. Lo primero, antes de todo, darle las gracias a suscriptor y amigo Jesús AB Acorazado por la pedazo de intro que me pasó desinteresadamente. Me quedé flipado, ya le contesté el correo, estoy súper agradecido. En un comentario me dijo: ¿cuál es tu correo? Quiero enviarte una cosa. Yo le dije mi correo. Bueno, mi correo es fácil, lo podéis encontrar en cualquier vídeo, porque si me lo pedís siempre lo doy. Y me encontré con esta pedazo de intro que me ha encantado. Gracias, Jesús. Este vídeo te dedico a ti. Y bueno, nada. También dar las gracias a los demás suscriptores por las muestras de cariño, de apoyo y unos comentarios que me ponéis, que es que a veces no sé qué contestaros, porque no es que me ruborice, porque yo tengo mucho morro, ya sabéis que tengo mucha jeta, pero hostia, es que me dejáis alucinado, de este retorno de este trabajo que hacemos en este canal. Que este canal, ya sabéis que he empezado de forma muy humilde, sigue siendo muy humilde, y yo desearía que siguiera siendo muy humilde durante muchísimo tiempo, o toda la vida del canal. Y este retorno es maravilloso. Así que, Jesús y al resto de suscriptores, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos al tema que nos ocupa hoy. Vamos con un nuevo vídeo de acuariofilia básica para novatos. Hoy vamos a hablar de la oxigenación de nuestros acuarios. La verdad es que este vídeo lo tenía que haber hecho mucho antes de que el resto de vídeos que he hecho. Bueno, la verdad es que no había caído en hacerlo, sinceramente, pero debido a un vídeo que hice donde hice el repaso de mis acuarios y dije que iba a sacar ya los aireadores porque se había acabado el verano, algunos suscriptores me han preguntado el porqué de quitar los aireadores, si no va a haber falta de oxígeno en mis acuarios. Entonces digo, bueno, pues es un buen tema para la guía básica para novatos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo ser vivo que está en nuestro acuario consume oxígeno. Los peces, los invertebrados también, las plantas, las algas y las bacterias. Las bacterias aeróbicas, o sea, las buenas, ¿vale? Además, las bacterias consumen una cantidad de oxígeno brutal. O sea, consumen 30 veces más oxígeno por gramo que un pez. Eso quiere decir que a más colonia bacteriana, más consumo de oxígeno. ¿Vale? Vale. Sabiendo que todo lo que hay dentro de nuestro acuario consume oxígeno, oxígeno disuelto en el agua, obviamente, ¿cómo conseguimos, o sea, cómo se oxigena el acuario? Bueno, de forma natural, el acuario se oxigena por un... no me sale el nombre, por un fenómeno que tiende a intercambiar oxígeno del aire con el agua hasta que se igualan las presiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando falta oxígeno, entonces hay un intercambio gaseoso aire-agua, se igualan las presiones y por eso se oxigena nuestra agua. ¿Cuál es el problema de ese fenómeno? Que solo se oxigenan los primeros 3 o 4 centímetros de nuestro acuario. ¿Y qué necesitamos para oxigenar todo el acuario? Movimiento de agua. O sea, necesitamos que en nuestro acuario haya movimiento constante de agua, corriente de agua. No la corriente de un marino, pero sí corriente. Por ejemplo, la corriente que generan los filtros cascada ya sería suficiente para repartir todo el oxígeno por todo el agua de nuestra urna. ¿Ok? Si no tuviéramos suficiente corriente, se generarían zonas carentes de oxígeno muy peligrosas para los peces. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Vale. ¿Cómo podemos facilitar? O sea, tenemos que intentar dos cosas. Una, facilitar el intercambio gaseoso aire-agua. ¿Cómo conseguimos esto?
generando un movimiento en superficie. La superficie se mueve y beneficia esa transferencia de oxígeno del aire al agua. Así es como conseguimos meter oxígeno en el acuario. ¿Cómo conseguimos repartirlo? Generando corriente. Ya os digo, no hace falta meter bombas, no hace falta... Solo hace falta que, por ejemplo, con un filtro interno es fácil. El filtro interno lo ponemos aquí en una pared, hace su circuito, expulsa el agua, y al expulsar el agua ya está generando corriente. El filtro cascada lo hace por la caída de la cascada. Aunque lo pongamos a ras, nosotros nos creemos que está a ras, pero la cascada no hace así. O sea, la cascada tiende a bajar. Pues con esa bajada ya genera corriente suficiente. Por ejemplo, mirad. A ver. ¿Ves el movimiento de la criptocorine? A ver si consigo. ¿Ves cómo se mueve la criptocorine? Eso es debido a la cascada del filtro. Pues con esa corriente ya es suficiente para que se reparta el oxígeno por todo el acuario. Obviamente yo tengo un filtro aquí en esta punta y otro filtro en aquella punta. Aquel filtro de allí. Genero más corriente. ¿Vale? Bueno. Seguimos. A ver si he puesto bien la cámara. Sí, se ve el carito, se ve el acuario. Ya está bien. Vale, ya estamos generando corriente. O sea, ya tenemos los dos requisitos que necesitamos para que el para que el acuario esté bien oxigenado. Movimiento en superficie, importantísimo el movimiento en superficie, y corriente interna en la urna. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo podemos... O sea, indicios que tenemos de que nuestro acuario no está suficientemente oxigenado? Bueno, el más claro es ver a los peces boquear en superficie. Si ves a los peces boquear en superficie, es que seguro que le hace falta oxígeno a tu acuario. Los que tenemos caracoles, ver un montón de caracoles más o menos a esta altura. A la altura de esos 2-3 centímetros que yo comentaba antes de superficie. Ver a los peces de fondo, ancistros y coridoras, todo el rato subiendo a superficie a buscar oxígeno, obviamente. Todo eso nos indica que en nuestro acuario puede haber falta de oxígeno. Vale. ¿Cuál es la solución fácil? Visualmente hay mucha gente que no le gusta. A mí, sinceramente, no me disgusta. Yo, hablándolo estos días con otros acuaristas de aquí de Barcelona, no es que tengamos una discusión, pero tenemos diferentes pareceres. Yo soy más de practicidad. O sea, yo prefiero que sea práctico, aunque no sea estético, ¿vale? Que no hacer algo, o sea, no hacer algo práctico porque queda antiestético en el acuario. No sé si me explico. O sea, el ejemplo práctico. El aireador. Las burbujas del aireador. Estas. Vale. Estéticamente, a mí no me disgustan, ¿eh? Pero estéticamente no quedan bien. Este aireador se podía poner en la punta de atrás, que nos haría la misma función y no se vería. ¿Ok? Pero bueno, lo puse aquí el primer día y aquí se quedó. A mí no me disgusta. Hay muchos acuaristas que no lo pueden ni ver. O sea, lo ven antiestético, lo ven una horterada, lo ven horrible. Bueno. Mira el bobo del... El bobo del viejita, lo ven que se lo pasa con las burbujas. La madre que lo parió. Bueno, es una cuestión puramente estética. Entonces, un aireador de la marca que sea, un tubo de aireador y una pega difusora es suficiente para oxigenar un acuario. Si tenemos un acuario muy grande de 200 litros y nos tenemos falta de oxígeno, ponemos dos. También podemos hacer tal como esto.
¿Veis? Vale. Un dato muy importante es que estas burbujas, cuando tú enchufas el aireador a una pila difusora, no estás inyectando oxígeno con estas burbujas. O sea, lo que tú inyectas de oxígeno con estas burbujas es un porcentaje mínimo. Tú lo que estás forzando es a que haya más movimiento en superficie y por lo tanto más intercambio de oxígeno. O sea que cuando tú enchufas el aireador, pones las burbujas a trabajar, tú no estás inyectando oxígeno, ¿vale? Tú lo que estás haciendo es provocando que haya más movimiento en superficie y por lo tanto vaya recuperando oxígeno la urna. Voy aquí, vale. Por lo dicho, hay aeradores que tienen potenciómetros para darle más potencia o menos. Yo tengo de unos y de otros, funciona exactamente igual, solo que este me va bien porque tiene dos salidas, entonces siempre tengo una en el filtro esponja de la parte de atrás, que también me sirve de aireador, de alguna manera, y para el aireador. Vale. Volvemos a enfocar, no sé el careto. A ver, ¿me enfoca bien? Qué va. A ver, aquí que se me vea un poco. Perfecto. Vale. Entonces, ya hemos visto la importancia del oxígeno disuelto. Factores que nos pueden modificar el oxígeno disuelto en el agua de nuestro acuario. Bueno, uno es la temperatura, ¿ok? La temperatura influye mucho en la descomposición de la materia orgánica. A más temperatura, mayor descomposición de materia orgánica. Y esta de descomposición, el proceso de descomponer materia orgánica precisa mucho oxígeno. Por ejemplo, una hoja de una planta que se esté descomponiendo, pudriendo, está consumiendo oxígeno. A más temperatura, más consumo de oxígeno. ¿Vale? Luego está el tema inverso, el tema de la temperatura propia de los peces. Por ejemplo, los goldfish, que son de agua fría, necesitan mucho más oxígeno que los peces tropicales en su respiración, por su no me sale la palabra, estoy muy torpe con las palabras. Ellos, por su anatomía, que no es esa palabra exactamente, pero bueno, ya me entendéis, necesitan más oxígeno que los peces tropicales, ¿vale? Obviamente, otra cosa que afecta en la cantidad de oxígeno disuelto es la población. A más peces, más oxígeno necesitas porque más oxígeno respiran. Entonces, si tú tienes sobrepoblación, o sea, muchos peces en un acuario pequeño, aparte de que no debes tenerla a estas alturas si has visto mis vídeos, tienes que usar oxigenador, o sea, tienes que enchufarle oxígeno al máximo al acuario. A más peces, más oxígeno. Vale. La contaminación también. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de la cantidad de materia orgánica que hay en nuestro acuario. O sea, las heces de los peces, los desechos, las plantas, las plantas que se echan a perder, las hojas. Todos estos desechos, la contaminación, genera unas bacterias que también consumen muchísimo oxígeno de nuestro acuario. Ya hemos visto que las bacterias son unas grandes consumidoras de oxígeno. O sea que 30 veces por gramo lo que consume un pez. Eso es una barbaridad. Pero bueno, eso también nos afecta a la hora del oxígeno disuelto. La circulación, obviamente, la circulación del agua también. Un acuario que tenga una buena circulación de agua tiene una mejor oxigenación. O sea, si yo ahora cogiera y pusiera aquí una bomba de movimiento, o una bomba, o la cabeza de un filtro interno, que todo el rato estuviera generando una corriente, esa corriente al final, según la potencia también, generaría más una corriente interna que haría que el oxígeno disuelto
estuviera mejor oxigenado. Vale. Más cosas. La evaporación también afecta mucho en el oxígeno disuelto. Cuando se evapora el agua, por ejemplo, yo llené el fin de semana pasado hasta aquí. Estos 2 dedos míos es agua evaporada. Bueno, pues esa agua cuando se evapora también se lleva oxígeno disuelto. ¿Ok? Entonces todo esto es oxígeno que no está, porque se ha evaporado el agua. Otro problema sería el estancamiento puro y duro. O sea, se nos paran todos los filtros, o sea, se nos va la luz. Se nos va la luz de casa por un espacio prolongado. Si no hay movimiento, no hay intercambio gaseoso. O sea, no hay intercambio de oxígeno. Y si no hay corriente interna por los filtros, el poco oxígeno que hay no se reparte. Y eso lleva a que los peces no puedan respirar. Entonces, el estancamiento del agua, aquello que se paren los filtros o que se obturen o que, bueno, que no funcionen los filtros, o sea, que no haya corrientes ni haya movimiento de la superficie, también es muy peligroso. Una de las formas también de agregar oxígeno al acuario, que se me había olvidado antes, aparte de poner oxigenadores, el oxigenador para tener oxigenación extra, o estar siempre también, como si no te gustan los aireadores porque te parecen muy antiestéticos, es que si tienes un filtro interno o un filtro externo, que pongas la caña y que la caña rompa la superficie. O sea, lo que necesitamos es que se rompa la superficie, o sea, que la superficie se mueva lo máximo posible. Otra cosa, ¿por qué digo que necesitamos que se rompa la superficie? La capa esa de gasita o de biofilm que se genera en superficie, eso también, si llega un momento que es muy denso, impide el intercambio gaseoso, impide que el oxígeno penetre en el agua. Por eso necesitamos que la superficie esté rompiéndose constantemente, o con aireadores, o con las cascadas de los filtros, o con la entrada del tubo, de un filtro externo, o enfocando la flauta del filtro interno hacia arriba para que vaya a superficie. O sea, si lo que tenemos es un filtro interno, lo tenemos puesto aquí, por ejemplo, aquí se me ve, sí, aquí, y no tenemos el codo para subir la flauta por encima de superficie, o no nos gusta el ruido que hace el agua cuando rompe con la flauta, pues la flauta siempre se puede enfocar, la enfocaríamos hacia arriba y entonces ella misma generaría la ondulación necesaria en superficie para que haya ese intercambio. ¿Ha quedado claro? Vale. Sí, ha quedado claro. Al final, lo que os iba a contar, otra forma de añadir más oxígeno al agua es con cambios de agua. Aquí, por ejemplo, imaginaos que tenemos, me lo voy a inventar, tenemos un nivel de oxígeno disuelto de 5 partes por millón, porque ya está consumido, o sea, no tengo el aireador, no tengo los filtros cascada, tengo un filtro interno con la flauta enfocando hacia abajo, o sea, no hay movimiento en superficie, van consumiendo, y el oxígeno baja a 5 partes por millón. Si yo hago un cambio de agua, el agua nueva lleva el oxígeno el oxígeno disuelto del agua original. Entonces a lo mejor lo subo de 5 partes por millón, que no sé si se mide así el oxígeno disuelto en agua, por cierto. O sea, si no es por partes por millón, disculparme, porque no sé cómo se mide el oxígeno disuelto en agua. Si no, cuando hacemos un cambio de agua, subimos el oxígeno disuelto, porque metemos agua nueva con el oxígeno original. Vale, pues la oxigenación en acuario prácticamente el problema que tenemos es
que necesitamos que constantemente la superficie esté en movimiento. Otra cosa muy importante, si lo tenemos un acuario muy plantado con la luz adecuada y las plantas hacen la fotosíntesis, también inyectan oxígeno al acuario. Claro. O sea, las plantas, aparte de tenerlas de forma estética o de tenerlas para consumir nitratos y fosfatos, también, si conseguimos que hagan la fotosíntesis con la luz adecuada, y que ellas hagan la fotosíntesis, ellas inyectan oxígeno al acuario. O sea, que también oxigenan. Pero bueno, pongamos que las plantas que tenemos no conseguimos que hagan la fotosíntesis, no están oxigenando nuestro acuario. Al final, lo que necesitamos es movimiento en superficie. Un movimiento... Voy a coger la cámara un momento. Mirad. ¿Ves cómo ondula el agua? Esa ondulación, ahora se ve la pantalla y así podemos ver la ondulación que tiene, ¿vale? Pues esa ondulación es más que suficiente para que se esté oxigenando constantemente. ¿Por qué? Porque, a ver si consigo, ya conseguimos corriente con las cascadas de los filtros, o con la corriente de filtro interno, o con la corriente del tubo de salida de un filtro externo. Lo que no podemos permitir nunca es que se nos estanque el agua. Si el agua se nos estanca, bueno, aparte de que obviamente el agua se corrompe y empezaría a subir niveles de nitritos, nitratos y de todo, y es malísimo para nuestros peces, también llegaría un momento que se acabaría el oxígeno y los peces morirían por, pues eso, se asfixian. Pues bueno, yo hasta aquí creo que ha quedado bastante claro el tema de la oxigenación en los acuarios. O sea, es muy sencillo. Que se mueva la superficie, ya está. O sea, el resumen de todo este rollo que os he metido es: ¿cómo nos aseguramos de que nuestro acuario esté bien oxigenado? Que la superficie se mueva constantemente y que tengamos corriente interna dentro del agua, dentro de la urna. Ya está. Cualquier filtro te va a generar corriente. Ahora, lo que necesitamos es que se mueva la superficie. Con el filtro a cascada, con un aireador, con si tenemos filtro interno, enfocando la flauta hacia arriba. Si tenemos filtro externo, poniendo o la flauta directamente o que el tubo de salida también nos mueva la superficie. Y con eso ya podemos estar tranquilos, podemos estar muy tranquilos, que el agua va a tener el suficiente oxígeno. ¿Por qué ponemos aireadores sobre todo en verano? Por lo que he comentado de la temperatura. También por otro motivo. A partir de X grados, por ejemplo aquí en Barcelona, los acuarios que no he puesto ventiladores este año me han llegado a tocar los 30 grados. Vale. A más temperatura, los peces, su metabolismo se acelera. Si su metabolismo se acelera, respiran más, consumen más oxígeno. Por eso ponemos oxigenación extra. Otro caso en el que tenemos que poner oxigenación extra, si tenemos un pico de nitritos. Tenemos un pico de nitritos por una muerte de bacterias que puede pasar en nuestro filtro. No sabemos por qué, y un día hacemos un test de nitritos y nos salen los nitritos a 1 o a 2. Pues hay que poner oxigenación extra al momento. ¿Vale? Con los nitratos también. O sea, si medicamos el acuario, también. ¿Vale? Cada vez que haya algo anómalo en nuestro acuario, hay que... Un exceso de oxígeno prolongado durante mucho tiempo puede ser también perjudicial para los peces. Pero un exceso de oxígeno no prolongado durante muchísimo tiempo, sino por una causa puntual, como las que he dicho, pico de nitritos, exceso de nitratos, que haya que medicar el acuario por algún tipo de enfermedad,
oxigenación extra no le viene mal nunca a un acuario. Durante un espacio no prolongado. ¿Vale? Pues bueno. Se cortó la cámara. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os quiero a todos. Un beso. Y hasta el siguiente vídeo, amigos. Cortando.